bienvenidos. Ahora tendremos una conversación sobre un tema realmente polémico y creo que todavía está en proceso de procesar, de trabajar, y por lo tanto creo que es oportuno escuchar algunos criterios. El día de hoy tenemos a Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, ganadero, político, y también a Inti Alvarado. Ella es coordinadora jurídica del colectivo LOA y del despacho Legal Animal. Los hemos invitado justamente para hablar sobre esta ley animalista, en donde, insisto, hay elementos que generan mucha preocupación de parte de algunos gremios, lo han dicho ya de manera abierta y frontal, sobre el impacto negativo que tendría si un proyecto de ley se aprueba en los términos en que está escrito. Por un lado, se habla de que esto puede encarecer incluso la calidad de vida de las personas, el trabajo de muchos, en fin, o que se llega a exageraciones. Por otro lado, se dice, bueno, los animales tienen derecho, la Constitución habla de la naturaleza, en fin, y que evidentemente se busca protegerlos, el bienestar animal. Pero entre líneas, entre una posición y otra, pues parecería que hay muchos matices, que es de lo que queremos conversar con nuestros invitados. En esta primera ronda me gustaría una lectura general, digamos, de la iniciativa y de cómo les parece, y luego aterrizamos en los aspectos, si les parece, más polémicos. Inti, empecemos con usted, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de compartir con ustedes este espacio. Este proyecto de ley no es un proyecto animalista, porque no está representando los intereses de un sector de la sociedad humana, está representando los intereses de nuevos sujetos que se están integrando al marco constitucional, al orden constitucional ecuatoriano, que son los individuos animales. Pero resulta que no se pueden autorrepresentar, que sus necesidades, sus intereses no pueden estar sobre la mesa legislativa. Y entonces tiene que haber al menos un sector de la sociedad, entre los múltiples que han participado en este proceso legislativo, al menos uno, que pueda tratar de traer argumentos científicos sobre la mesa para vocear en relación con prácticas y métodos menos lesivos para los animales, que les provocan su sufrimiento, entendiendo que son seres, individuos con dignidad, con capacidad de sintiencia, y que actualmente los sectores productivos industriales en particular, no me refiero a los pequeños y medianos, sino a los industriales en particular, están teniendo mucha resistencia hacia el proyecto de ley, porque hay intereses de por medio que quieren continuar con estas prácticas en sus sectores, en lugar de transitar en múltiples años que propone el proyecto de ley, para que puedan ir adaptando sus métodos. Inte, para ser más precisos, ¿a qué métodos podría usted referirse que los industriales se resisten a cambiar, digamos, del chip? Imagínese, Andrés, que actualmente las gallinas en las avícolas tienen un espacio o el tamaño de una hoja A4 para vivir durante las pocas semanas de vida que tienen. Además, las líneas genéticas de estas gallinas propenden a que sus huesitos se tarden más en crecer que sus músculos, porque se propende al engorde justamente para sacar la mayor carne de producción posible, y esto genera, el ave a veces no puede llegar a donde tiene el agua, donde tiene el alimento, tiene tanto dolor en su cuerpo porque sus huesos no soportan su peso. Las cerdas, que están en jaulas donde solamente tienen el espacio para pararse y echarse a amamantar, tienen únicamente un fin en esta tierra, desde los sectores productivos industriales, que es parir, es ser inseminadas para que se vuelvan a reproducir y volver a parir. Estas son condiciones de la industria actual, y no es que se está diciendo que estas actividades se detengan y que se detenga el consumo de los animales. Lo que se está diciendo es que estos métodos, que son crueles y que pueden ser reemplazados gracias a la ciencia por nuevas prácticas, que además obedecerían a periodos de varios años de transición, para que poco a poco se den mejores entornos, mejores espacios, mejores condiciones de vida a estos animales, que al final permiten el ejercicio de derechos de los seres humanos, es algo hacia lo que se está oponiendo estos sectores. Bien, vamos entonces ahora con Rodrigo para que nos dé, si quieres, una visión general sobre el proyecto como tal, como decía, y tal vez aterrizar ya estos elementos, ¿no? El maltrato que nos ha dicho reciben algunos animales a propósito de la infraestructura de producción, con el hecho de que pues se dediquen a parir eternamente desde que nacen, bueno, no desde que nacen, desde que son aptas hasta que mueren prácticamente. Esa es su función en la vida, y eso pues sí implicaría un maltrato a su condición. ¿Qué decir al respecto, Rodrigo? Bienvenido.
A ver, Andrés, muy buenos días, Inti. Nuevamente nos encontramos en otro espacio. Ah, caramba. Bueno. A ver, creo importante ver algo y lo quiero reconocer. Usualmente se ha hablado de plazos de 8 y 12 años cuando la ley estipula únicamente plazos de 3. Este es el ¿Plazos proyecto para de qué? ley para hacer todos los cambios que dicen. Ah, ok. Por eso ahora Inti ya no hace referencia a los plazos, parece que ya pudo revisar el proyecto de ley. Cuando hablamos de una ley animalista, yo creo que ese es el término adecuado, porque las organizaciones que crearon este proyecto de ley son organizaciones que se autodenominan animalistas. O sea, no hay dónde perderse. Y cuando yo llegué, nos enteramos que esto estaba pasando y yo me metí por la ventana a la Defensoría del Pueblo, el primer reclamo que tuve es, usted nada tiene que hacer aquí. Es una ley de derechos y no una ley de protección, y no una ley de producción, perdón. Ahora, cuando hacemos una evaluación clara, pragmática y honesta del proyecto de ley, lo primero que vemos es una ley que lo que propende, más allá de un tema de bienestar animal, está propendiendo a un cambio sociocultural en los humanos. Ya. Obviamente afecta no a solamente al sector de producción, que es al que lo tildan de maltratador, como que eso fuera por decreto, sino también al sector, hay la parte de producción primaria, al sector que industrializa, sea esto productos faenados o subproductos de los animales. También pone limitaciones y prohibiciones al sector que expende alimentos, al sector comercial, pero al Rodrigo, sector industrial. Creo sí. que es importante, Andrés, poner un contexto general, porque se habla de una ley que defiende derechos de los animales, pero cuando tú ves el texto de la ley está afectando al 100% de la economía ecuatoriana y al 100% de los humanos que estamos dentro del territorio nacional. Entonces, sí creo que hay que poner el contexto, porque parecería que estamos utilizando a los animales con otros fines mucho más perversos. Ok, pero digo, para ser preciso, imponer nuevas prácticas. Comprendo, pero Rodrigo, para ser preciso y así que la gente tenga claro, es finalmente la observación que ha hecho Inti sobre el maltrato de ciertos animales. ¿Tú coincides que eso realmente pueda estar sucediendo o niegas que está bien que se trate así, digamos, a los cerdos, como ha dicho, o a las aves? Creo que los procesos productivos, y particularmente de los medianos y grandes productores, habría que definir qué es micro, pequeño, mediano y grande, porque comenzando por ahí, teniendo conceptos claros para poder tener un debate más completo, pero igual, cuando hablamos de ese tipo de cosas, tenemos que entender que esto está regulado en base a normas nacionales que a su vez dependen de normas internacionales. No es que el ecuatoriano hace lo que le da la gana, como se plantea decir. Aquí las empresas medianas, grandes, inclusive desde los pequeños productores, están siendo observados y capacitados permanentemente por parte de Agrocalidad, por parte del Ministerio de Agricultura, y puede ser que haya falencias, en todo lado hay, pero esas falencias no podemos plantear que se llenen a través de prohibiciones en otro documento jurídico. Listo. Ahora, entonces, Inti, no sé si quieras acotar algo, pero tratemos de ser sucintos porque, claro, hay mucho debate de por medio y entonces para ser precisos y poder sacarle el jugo, ¿no? Una de las observaciones... Claro que sí. Espérame, no, la pregunta que también quiero acotar, digo, si quieres agregar a lo que dice Rodrigo, pero además yo quiero incorporar la crítica en el sentido de que si se aprueba en los términos como está esta normativa, pues ya no tendríamos la exhibición de carcasas donde están los animales no humanos recién faenados, es decir, los cerdos, los pollos. Se dice, bueno, que es una tradición de la sociedad el tener a los animales allí recién faenados para dar al consumidor. Eso tú evidentemente no estás de acuerdo. O sea, estás de acuerdo en que se prohíba, digo. Bueno, se mencionó, voy a ir entre mis comentarios a responder ese punto, Andrés. Ya. Se mencionó que este es un tema que va más allá del bienestar animal, totalmente, ¿sí? Estamos completamente de acuerdo. Ya. Este no es un proyecto de ley sobre parámetros de bienestar animal. Los parámetros de bienestar animal ya están integrados en la normativa en la normativa ecuatoriana, en el Código Orgánico del Ambiente desde el año 2017. En abril
Tuvimos el placer desde los movimientos sociales animalistas de estar en la Asamblea Nacional cuando se aprueba esta primer codificación de bienestar animal que se introduce en el país y que también hace referencia a los estándares internacionales. Pero esta ley, que es un mandato de la Corte Constitucional, no es de bienestar animal, y ahí estamos muy claras. Esta es una ley sobre derechos. El desarrollo de derechos específicos que la Corte dio a todos los animales: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al hábitat, derecho al buen vivir, derecho a la libertad de comportamiento natural, derecho a la libertad de locomoción, entre otros derechos que no se desarrollan en este proyecto. Pero todo lo que tú has mencionado... Se dice de que hay falencias en las prácticas actuales. Sí, cuando se dice que hay falencias en las prácticas actuales de producción, eso es un eufemismo, como se han utilizado muchos términos para manipular los estudios científicos, los argumentos científicos y técnicos que hay detrás de cada postulado de este proyecto de ley, que es, no se tratan ya de falencias, Andrés, en un marco de derechos constitucionales, eso es violaciones de derechos. No se tratan de simples falencias, sino de incurrir en violaciones de derechos más allá de los postulados que este primer informe de la Comisión de Biodiversidad va a querer integrar como proyecto de ley, que no están resolviendo ninguno de los problemas que están experimentando los animales, porque esta ley no es para seres humanos, pero es para los animales. Pero, Inti, quiero hacer el comentario, transferirte el comentario de lo que escuchaba de un analista, Alberto Acosta, hijo, que decía que este proyecto incorpora una moral antihumana, porque él dice que pone al mismo nivel al ser humano con el animal. Y, por ejemplo, digamos que esto se haga realidad. Una persona, ante la posibilidad de salvarle la vida a un niño o a un animal, podría salvar al animal y estaría bien. Es decir, en tu caso, ¿tú sentirías que el animal, el perro o el gato, lo que fuese, vale lo mismo o debería ser salvado con prioridad antes que el ser humano? No sé si me explico. Ante la disyuntiva, ¿tú qué harías? ¿Salvas a un niño o salvas a un animal? Es una locura lo que me estás preguntando, Andrés, porque no tiene ni pies ni cabezas. Estamos hablando de una sentencia que dice que los nuevos sujetos en el derecho constitucional son los animales y que por tanto, como son sujetos de derechos, no los podemos seguir viendo únicamente como recursos de la naturaleza sujetos a explotación. Y hay estándares que la Corte pone. Dentro de esos estándares, que son múltiples, es el trato menos lesivo posible y el impacto menos posible, que se traduce en menor sufrimiento, menor crueldad. Eso es todo lo que está persiguiendo. Ok, no es que son iguales. Lo que quiero decir no es que son iguales. Ridículos. Perdón que interrumpa, no es que son iguales entonces, porque la reflexión a la que hago referencia dice Alberto Acosta que es una moral que pone al mismo nivel al animal con el ser humano. Tú dices, no es así entonces. Mire, nos encanta desde los movimientos sociales animalistas que finalmente estemos hablando de las consideraciones morales que tenemos que tener hacia los demás individuos que están en el planeta. Eso es importantísimo. Entonces sí, claro que esto se trata también de un cambio sociocultural, porque la propia Corte lo ordena. La propia Corte dice que para pasar del antropocentrismo, que es el proyecto de ley que está en el primer informe de la Comisión de Biodiversidad actualmente aprobado y que además está siendo avalado por los sectores productivos industriales, ese es un proyecto directamente antropocentrista y no está cumpliendo con el mandato de la Corte de pasar a un sociobiocentrismo, donde la mirada ya no puede seguir siendo de que podemos hacer un uso ilimitado y una explotación ilimitada de los animales. Esta ley únicamente está imponiendo límites al uso que sigue siendo legítimo de los animales. No nos está igualando porque no necesitamos lo mismo. De acuerdo. Los animales no necesitan el derecho a la educación. Estupendo. Ahora bien, Rodrigo, lo que se menciona es que más que se sugiere o se pone una normativa es prohibiciones. Se prohíbe pues un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso de piel animal. Entonces la gente que utiliza el cuero dice, ahora de qué vamos a vivir, es decir, por allí viene una serie de cuestionamientos. Se prohíbe la crianza de animales con líneas genéticas de rápido crecimiento, se prohíbe la importación o exportación de animales, se prohíbe el uso de plumas o pelo animal, en fin, hay una serie de prohibiciones. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, creo que Inti ha hecho referencia mucho más que a la sentencia, ha hecho referencia al proyecto de ley presentado por la Defensoría. Quien pone límites
es la Corte Constitucional, ya que la misma Corte aclara que los animales son sujetos de derechos, y eso no hay discusión en este claro. tema, pero la Corte aclara que los derechos de los cuales son sujetos los animales no son equiparables a los derechos de los seres humanos. Y eso es explícito por parte de la Corte. Y aquí quiero enfatizar algo. Cuando tú revisas el proyecto de ley, es verdad, están planteando un cambio sociocultural, pero cuando tú tienes párrafos y principios en el proyecto de ley presentado que habla de el interés superior del animal, o en otra cláusula para que las más de 180 prohibiciones y más de 150 sanciones se puedan quedar cortas, te determina una cláusula abierta que dice que más allá de las prohibiciones determinadas en la ley, prácticamente es el Estado el que propenderá a entender y a interpretar cualquier otra cosa que pueda darse. Ese tipo de cláusulas, los efectos que tú has mencionado de los animales post-mortem, porque el uso del cuero, no estamos hablando de animales vivos, el uso de las carcasas. Curiosamente, carcasa es un término que no se usa en Ecuador, es un término que viene o de Estados Unidos o del Brasil. Aquí hablamos del cuy, hablamos del pollo, hablamos del hornado, pero claro, no te olvides que también están los peces, los camarones, los langostinos, etcétera, los pescados, para ser exactos. Por otro lado, al tener todos los animales los mismos derechos, hemos hecho referencia a la gallina, hemos hecho referencia al cerdo, hemos hecho referencia al pollo, pero viene el otro aspecto. ¿Qué pasa cuando te prohíben el uso de venenos, te prohíben el envenenamiento masivo de animales, y dentro de los animales de los cuales está prohibido el envenenamiento masivo, tienes los animales plaga, como las ratas, tienes los animales plaga como los mosquitos que contagian el dengue y están matando a humanos? Y yo sí quisiera saber cuál es la respuesta de Inti sobre tu pregunta. Si tiene que escoger entre un animal, sea el que sea, ya no hablemos de un perro, un animal o un niño, ¿por quién escogería? Inti. Sí, me gustaría responder esa pregunta, si me permiten. Por favor, claro. ¿Sí? Nadie aquí censura nada. Sí, esto es un ejercicio de retórica falásica, ¿sí? Sabemos muy bien en la argumentación, no solo jurídica, sino filosófica también, que cuando se utiliza este método de manipulación de la argumentación para llevar al título personal una postura, es porque se quiere tender a la falacia. Y nosotras no tenemos ese estilo, y nuestro estilo de argumentación siempre ha sido un estilo sumamente técnico. Entonces, lo que yo puedo decir es que cuando se presenten situaciones en el marco del orden constitucional de derechos de los animales, donde una autoridad pública, que es quien sí tiene que tomar ese tipo de decisiones, yo, una ciudadana, no tengo que tomar ese tipo de decisiones sobre a quién voy a asesinar o no, pero cuando hay una autoridad pública que tenga que tomar una decisión, o un juez o jueza que tenga que hacer un ejercicio de ponderación, el proyecto original de la Defensoría del Pueblo contaba con un marco de desarrollo de principios y de derechos, y además algo importantísimo que está en la sentencia, la reparación integral del sujeto. Todo lo cual ha sido objetado por los sectores productivos, ha sido desechado por la Comisión de Biodiversidad, y por tanto, esta norma que consta en el primer informe no contiene los mínimos que la Corte exige para incorporar al ordenamiento jurídico un nuevo sujeto de protección. Ahora bien, es correcto el dato que mencionó Rodrigo Inti, en el sentido de que el proyecto contempla 180 prohibiciones y 150 sanciones. Y si es así, ¿no te parece demasiado punitivo? Es decir, va a ser una cosa bárbara, en el sentido de cualquier cosa requiere de una prohibición o sanción al respecto. Pues mira, así funciona un poco la técnica legislativa. Cuando un nuevo derecho, recordemos que estos derechos no existen en ningún ordenamiento jurídico del mundo. Este es el primer país que lo está haciendo. Está haciendo como un listado de derechos, no solo los de la Constitución, sino otros nuevos que gracias al principio constitucional de cláusula abierta permiten reconocerse a todos los animales. Entonces, lo que está diciendo es, hay 8 grupos de animales clasificados según su uso: animales marinos, acuáticos, subacuáticos, exóticos, silvestres, de compañía, de experimentación, de consumo. Hay muchísimos, ¿no? De trabajo. Y como todos tienen necesidades distintas, hay que diferenciar entre derechos específicos particulares que cada uno va a necesitar. Okay. Un animal destinado a compañía va a requerir el derecho a no ser abandonado, pero uno de consumo va a requerir
un derecho a no ser sometido a estas prácticas de crueldad cuando hay otros métodos menos lesivos, por Pero y ejemplo. entonces, por ejemplo, en Entonces, esa línea, de ahí Inti, se derivan, Andrés, las obligaciones y las prohibiciones. No ya, va a estar compacto el ordenamiento jurídico si el sujeto que es titular del animal, que tiene la tutela y la responsabilidad del cuidado del animal, no tiene claridad sobre cómo cumplir ese derecho. Ahí las obligaciones del sujeto. Y además, si la multiplicidad de prácticas crueles que actualmente a las que se someten los animales, porque son muchísimas, son innumerables, ujú, no están tampoco reguladas de manera que no se puedan seguir cometiendo. Ahí la necesidad. Luego en el proceso legislativo, por supuesto que se pueden revisar los textos, comprendo. mejorar, subir, bajar lo que se requiere, Oye, pero Inti, no puede por ninguna circunstancia irse en contra del espíritu ya. de la norma, que es garantizar ¿Y derechos. qué hacemos con las plagas, Inti? Esa parte faltó. Es decir, si tenemos una población que está atacada, digamos, por una plaga de ratas, ¿qué hacemos? Flauta. Por supuesto que eso se puede resolver, eso ya está resuelto. Es más, la Corte ya nos da la pista. Ni siquiera hubo que pensar mucho en cómo aterrizar eso en un proyecto de ley, porque la ¿Cómo Corte ya sería? dijo que el control de poblaciones es legítimo, incluso por otros principios del derecho ambiental, como por ejemplo cuando hay especies altamente protegidas que requieren un control de animales que puedan consistir en un riesgo. Y ya Ujú. existen prácticas para hacer eso. No se está diciendo que estas prácticas no se pueden realizar, en ningún caso. Se está diciendo Ok. que no se pueden utilizar métodos crueles, como por ejemplo el uso de gomas de trampas de pegamento, que son sumamente Eso es- crueles porque los animales mueren De lentamente. acuerdo. Y además hay otros animales que no tienen nada que ver con el control de plagas que terminan ahí, entre otros métodos que son tan tortuosos y tan dolorosos para el animal que simplemente se está Ok. pidiendo algo tan decente para nuestra especie como que se utilice un método menos doloroso. En estos días, Rodrigo, no ¿Cuál sé si... sería ese método? ¿Cuál sería ese método? Porque la ley planteaba solamente eutanasia. Y para un control de ratas de eutanasia, capturar y darle muerte a través de un proceso médico sería muy complejo. También prohíbe el envenenamiento masivo, como lo que se No, está haciendo en la costa ecuatoriana para controlar el dengue. ¿Cuál sería el método más humanitario, como lo llaman ustedes? no, eso no es cierto. Ese es otro argumento falácico. Estamos muy familiarizadas con eso, el argumento de la ridiculización. No se está planteando que se aplique eutanasia mosquito por mosquito para el control de No, poblaciones. estoy preguntando porque no veo Sí, otro método en la ley. es muy claro el proyecto de ley porque dice el no uso de anticoagulantes, ¿no? Esa es una propuesta y hay dos condiciones. Entonces, en primer lugar, si no se utiliza métodos de control de población con anticoagulantes, porque es lo más doloroso, puede ser cualquier otro método que no los incorpore. Y la segunda condición es, como se reconoce que pueden haber situaciones como que no estén disponibles en el mercado, hay la condición de que siempre y cuando estén disponibles en el mercado ecuatoriano para su Ok. utilización. Y entonces ahí también tenemos que volver siempre a los periodos de transición que se pueden proponer o agregar al proyecto de ley, pero nunca para solapar que estos métodos de crueldad se sigan legitimando por las prácticas irresponsables. Decía hace un momento, Rodrigo, que decía Inti que a ratos pueden haber frases o actitudes que pretenden, digamos, llevarlo a la burla, este tema, ¿no? Y ahí sale de inmediato, lo pensé, lo recordé, debes haber visto el video de la diputada chilena que se ha hecho viral, en el sentido de hablar de los peces, y ella decía que los peces son animales inteligentes, con personalidad propia, con pensamientos, intereses y memoria, seres inteligentes que han aprendido a jugar fútbol o a usar herramientas. Y eso podría ser utilizado en esa línea, es decir, ¿cuál es el alcance de este perfil que se dibuja de los peces? ¿Cuál es tu visión al respecto? Los Rodrigo. animales del No, agua no, han sido los más olvidados. Era a Rodrigo le estaba preguntando si tú crees que Ya, estás o no de acuerdo con esa línea. Presumo que no. Creo que esa línea de que los peces estén jugando fútbol es lo que ha generado que se vuelva tan viral. Porque si hablaríamos de acuafútbol o de fútbol acuático, podría entenderlo, pero hacer una correlación directamente a un deporte en el cual los peces han aprendido a golpear una pelota en una dirección sin entender qué es un offside, qué es un foul, o qué es una posición adelantada, o posiciones dentro de un campo para jugarlo,
yo creo que ahí sí estamos entrando en falacias y en ejemplos que realmente dejan mucho que decir de proyectos de ley o de visiones absolutamente dogmáticas e ideológicas. Claro, Inti, porque decir, por ejemplo, que tienen intereses, pensamientos, entonces uno diría, bueno, si es así, capaz que la trucha podría decir, ¿para qué voy a hacer semejante migración, subir el río? Mejor me quedo por aquí y armo algo más cómodo que una vida tan sacrificada. Estoy inventándome y exagerando, ¿no? Obviamente, pero eso se desprende cuando se dice que tienen pensamientos, intereses y memoria. Lo que yo te puedo decir, Andrés, es que gracias a la ciencia, desde la Declaración de Cambridge, que fue hace 12 años, donde se reconocieron todas estas capacidades que tú acabas de narrar para los animales vertebrados, esto fue un consenso científico, ¿no? Toda la representación de la comunidad científica a nivel global llegó a ese consenso y lo pusieron en una declaración por escrito. Y fue muy acotado a los animales vertebrados. Con el paso de los años, incluso posterior a esta sentencia, ya sabemos que los invertebrados, que muchos invertebrados incluso, han desarrollado esas capacidades, ¿no? Sus propias formas de inteligencia y, por supuesto, de perseguir lo que les beneficia y de poder tener memoria. También hay muchos estudios científicos sobre la memoria de los animales, la memoria de los peces, cómo pueden recordar el pasado, eso les permite aprender, y cómo también pueden tener proyecciones a futuro. Entonces, bueno, si no nos acompañamos de la ciencia para legislar cuando se trata de animales, termina siendo una mirada antropocéntrica y es opuesto, absolutamente opuesto a lo que la sentencia plantea. Es tal vez la manera de decirlo, ¿no? Pero solamente quiero... ¿Quién crea ciencia? No es la manera de decirlo solamente, es la manera de actuar, porque son nuestras acciones las que realmente revelan cuáles son nuestras posturas. Y si las acciones son seguir legitimando métodos crueles cuando ya existen métodos menos lesivos, eso es una postura muy clara. No digo... sobre Inti, lo que sería ideal, permíteme Inti, porque si no, permíteme Inti, para también interactuar, no, yo coincido contigo, lo que estoy observando es que tal vez esa expresión, tal vez un tanto ligera, que nos habla de que juegan fútbol y que no sé qué, puede ser contraproducente, pero si a mí me dices, como estoy convencido, que el pulpo es un animal, por ejemplo, que tiene una inteligencia superior, porque tiene la capacidad de utilizar herramientas efectivamente para escudarse, para atacar, es decir, el pulpo es un animal para mí realmente sorprendente, pero hay que manejarlo, digamos, con ese discurso para que no caiga en este tema que finalmente vienen los problemas. Ahora, Rodrigo, no sé si esto es real o no, el tema de que también habría, en el hecho de no maltratar a los animales en el trabajo, ¿cómo se podría regularizar el tiempo de trabajo de un animal? Es decir, ¿cómo? ¿Habrá que ponerle también un horario? Eso explícame, no entiendo cómo podría ser. Creo que muchos no entendemos los horarios de trabajo de los animales. Yo creo que sí debemos pensar seriamente que, primero, en el Quilotoa no son burros, son mulas, es una especie híbrida. Han habido casos puntuales donde tenemos que tomar correctivos y están regulados debidamente en la ley. Eso de ahí nadie va a estar de acuerdo en el maltrato. Hablar de horarios creo que sería entrar a otro tipo de situaciones. Pero no se habla de horarios. Si yo te doy un ejemplo de una persona que requiere un perro de asistencia, ¿ya? Y el animal de asistencia va a estar con él 24/7, claro. ¿En qué momento vamos a cuestionar si es que es un invidente y se levantó en la madrugada y quiere ir al baño y requiere del apoyo de su can de asistencia? O sea, ese tipo de cosas yo creo que rayan un poco en temas de sobreregulación y ausencia de entendimiento también de que una ley, y una ley tiene que mantener un equilibrio dentro de lo que conocemos como sociedad. No podemos pensar que damos derechos a los animales, les hacemos sujetos de derechos, y a través de eso nos olvidamos que el humano, que es el que crea ciencia, que es el que investiga, que es el que crea tecnología, porque con todo el respeto, yo también te digo, tengo mucho respeto al pulpo particularmente. Tal vez las razones sean diferentes y lo busco y trato de entenderlo por muchas de razones. Creo que hay animales que han aprendido ciertas cosas, otros que nos están enseñando otras, pero de ahí a ponerles en una condición de que los animales del día de mañana estén desarrollando tecnología, estén haciendo ciencia, estén construyendo sistemas para comunicarse vía Zoom o vía
o otro tipo de cosas, creo que hay un gran abismo. Ok, Creo que Si me debemos permiten, proteger Andrés, y sí, sí. defender el buen trato a los animales definitivamente, sin desconocer que el ser humano también está en la naturaleza y que un equilibrio adecuado es lo que la misma Constitución Ok. manda. Ahora bien, Inti, aparte de lo que tú quieras mencionar, te quería preguntar, ¿de qué manera crees, si es posible, regular el trabajo de un animal, como ha mencionado en el caso específico de un perro guía? Es uno de los ejemplos, pero ¿qué otro? Es decir, ¿cómo lograr proteger y evitar el maltrato, el abuso a los animales? Inti. Ah, se sí, cortó. hay una Ah, filósofa, voy a empezar con esta réplica. Hay una filósofa maravillosa, ella ya reflexionó sobre esta mirada capacitista, ¿no? Ella puso en un paralelismo el mismo análisis jerárquico que se hace en nuestra especie humana en relación con las personas que viven con múltiples discapacidades, y luego lo analiza también en relación con el trato y la ¿y vinculación qué que tenemos dice? como especie ¿Qué, hacia las demás especies. Esto es qué, importante porque No, yo sé, pero digo, ¿qué dice la autora a la que hace referencia? ¿De qué sí, manera? el análisis capacitista es básicamente que el valor de un individuo dentro de la sociedad y de los ordenamientos jurídicos y de las esferas de moralidad depende de las capacidades que tiene. Ustedes han mencionado algunas características de algunas especies, como por ejemplo, este sí tengo sensibilidad porque es más inteligente, o este sí tengo sensibilidad porque puede tener sus herramientas, o este sí tengo sensibilidad porque tiene tal característica que resulta que yo tengo alguna empatía hacia ello, pero no. En un marco de derechos, eso no es válido. No valen nuestras opiniones personales No sobre hay hacia quienes especificidad. sí resulta que tenemos sensibilidad o empatía. Ujú. Esto parte de la dignidad. Todo individuo animal, bajo nuestra constitución, es un ser dotado de valor inherente, es decir, no es un medio para el uso del ser humano de forma indiscriminadamente. Y desde ese rol, el de la dignidad, desde ese valor, es donde se tiene que partir para legislar por su protección. Lo Bien. otro que voy a decir, porque veo la ignorancia en relación con cómo funcionan los perros de asistencia, ese servicio maravilloso que dan muchos perros que dan servicios de canoterapia. Por supuesto que tienen que estar toda su vida con los humanos a quienes asisten, pero existen ya periodos para que estos animales puedan tener espacios de recreación, puedan tener espacios en que no estén en servicio. Hay una gran diferencia entre ser un perro de servicio, por ejemplo, una persona con discapacidad invidente, o ser un perro que también está oliendo estupefacientes para servicios a la policía. Todos estos perros tienen espacios de descanso. Ujú, A ujú. eso se refieren los límites en el tiempo de trabajo, para que el tiempo sea suficientemente equilibrado, de manera que puedan cumplir con su rol de servicio, pero también se les pueda garantizar otro derecho constitucional que está en la sentencia, que es el derecho al libre comportamiento animal según su especie. Un perro tiene derecho a ser perro, no a solamente Total. tener que oler estupefacientes al servicio de la policía, y no solamente tener que asistir a una persona invidente. Debe tener Total. el derecho a también cumplir con sus ciclos naturales. Por De eso supuesto. se trata, y así es como se materializa ese derecho en términos de tiempos y de espacios para que el animal goce de ese derecho. 100% de acuerdo con eso. Debemos ya terminar. Rodrigo, muy brevemente, una idea final, por favor. Una puntualización, ¿qué pasa con los perros humanizados que tenemos hoy en día, donde nadie los cuestiona, que andan en carritos, se les pinta las uñas y se les viste? Porque este no tiene nada que ver con el comportamiento de un perro, y Por parece que supuesto. eso sí está, si bien hace mención que no se pueden humanizar a los animales, pues esa es una práctica común sobre la cual mayores comentarios no he escuchado. Y es una especie de maltrato también, ¿no? Porque el perro no entiende por Así qué es. lo visten de tal manera, por qué lo acicalan. Es un perro que quiere estar, como tú decías hace un rato, Inti, siendo perro. Y resulta que los humanos nos afanamos para que sean cada vez más como niños, ¿no? Y tampoco es lo correcto. Y este proyecto de ley, esta propuesta que desde la sociedad civil se ha venido proponiendo en el espacio legislativo, no tiene ningún tipo de interés en dotar de características humanas No a va por ningún ahí. animal, en absoluto. Ok, Lo que se está intentando es desarrollar un marco de derechos que hasta ahora no se lo ha logrado. ok. Lo segundo que se está intentando es prohibir prácticas crueles que más bien se están legitimando de parte de la Comisión de Biodiversidad y los sectores interesados en que un producto no garantista de derechos
pase a aprobarse. Y digamos, nuestra preocupación es por la desinformación calculada, la manipulación a través de falacias, de desinformación que se ha venido haciendo en los medios de comunicación. Y por supuesto, hay recursos para poder elaborar esas campañas de desinformación que se circulan en redes sociales y en muchos medios. Y la otra parte, los animales no tienen esas capacidades de poder dar la información correcta sobre por qué cada uno de los postulados que intenta defender sus condiciones de vida tiene una base científica y técnica. Lo que sí podemos decir es que de ninguna manera vamos a desamparar a los animales que no pueden defenderse en ninguno de estos espacios, que están a la merced de lo que sea que los humanos decidan en sus propias mesas, y ellos siguen en estos centros de confinamiento que en algunas veces se han comparado a utilizar todos los recursos que la ética, sabemos que ellos son parte del mundo en el que vivimos, y que si los animales viven en una condición más digna, de menor crueldad, los seres humanos, los animales humanos también lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por haber participado en este conversatorio. Sin duda posiciones encontradas, pero que bueno, han tenido la oportunidad de expresar sus argumentos. Quienes nos escuchan tendrán las herramientas para elaborar su propio criterio. Creo que nos hemos quedado cortos, porque hay muchísimos otros temas a topar que capaz en otro instante podríamos hacerlo. El tema de la producción, se dice que podría provocar una suerte de escasez de productos, de problemas alimenticios, en fin, una serie de cosas que sin duda será interesante abordar más adelante. Por ahora, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre y a Inti Alvarado por haber estado aquí. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.